En el siguiente video presentaremos el artículo Eficacia de la reflexoterapia podal en la disminución del dolor asociado a patologías musculoesqueléticas. Su autora, la fisioterapeuta Ángela Marcelo Puerto, publicó este artículo en Bogotá, Colombia, en junio del 2009. Las patologías musculoesqueléticas afectan a los tendones, músculos, nervios, vasos sanguíneos y articulaciones, provocando enfermedades crónicas como afecciones agudas que, de no ser tratadas a tiempo y de forma adecuada, en muchas ocasiones necesitan de intervención quirúrgica. La aparición de estas lesiones está vinculada a diferentes factores relacionados con el tipo de labor desempeñada, en la cual se ejercen fuerzas y posturas inadecuadas, repetición de movimientos, ritmo de trabajo excesivos, estrés, exigencias horarias, entre otras. Dichas patologías son la causa más frecuente de incapacidad en el mundo, afectando notablemente a las personas para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Así lo asegura un informe de la OMS, en el cual advierte la necesidad urgente de afrontar el impacto de estas patologías. El presente artículo describe información referente a los resultados obtenidos, producto de una investigación cuyo objetivo primordial fue conocer la eficacia de la aplicación de la reflexoterapia podal en la disminución del dolor de pacientes con diagnóstico de patología musculoesquelética. Lo anterior con el propósito de ofrecer al profesional de la fisioterapia una visión de manejo integral del dolor a través de una herramienta terapéutica totalmente natural, no invasiva y a su vez económica. No es necesario un sofisticado equipo para aplicarla, tan solo las manos del terapeuta. El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociadas a un daño tisular real o potencial. El dolor experimentado por cada persona es la interacción de múltiples variables, como las biológicas, psicológicas, sociales y culturales. La reflexoterapia podal es una terapia fundamentada en el masaje de las zonas reflejas de los pies. Es considerada una terapia holística, es decir, que trata al individuo en su totalidad teniendo en cuenta el aspecto mental y físico. Por lo tanto, ofrece un equilibrio que promueve la salud integral. La reflexoterapia podal consiste en realizar estímulos mediante técnicas de presión sobre zonas del pie, las cuales pueden tornarse sensibles y dolorosas debido a la presencia de depósitos de cristales de calcio y de ácido úrico. Su acción analgésica activa la producción de encefalinas y serotonina, la cual actúa como un inhibidor de las vías del dolor en la médula, induciendo el sueño y controlando el estado anímico del individuo. La producción de dichas sustancias neurotransmisoras se atribuye a la acción de los diversos estímulos, que permiten su liberación en el mesencéfalo, en los núcleos intratalámicos del tálamo y en los cuernos dorsales de la médula espinal, fundamentando la acción analgésica del masaje en las zonas representadas de los pies gracias al reflejo cutivisceral y músculo visceral. Dentro de los criterios de inclusión de la población de estudio se determinó contar con el diagnóstico médico de la patología musculoesquelética y la manifestación activa del dolor debido a su patología de base. Los criterios de exclusión fueron la no manifestación de dolor a pesar de estar diagnosticado médicamente, presentar fracturas, heridas e infecciones en pies, infarto agudo de miocardio menor a 6 meses, diabetes insulino dependiente, mujeres embarazadas y personas con alteraciones de tipo mental. Para la recolección de la información se diseñó un formato estructurado de la evaluación fisioterapéutica basada en la reflexoterapia, en el cual se consignaron las variables sociodemográficas y la intensidad del dolor, la cual fue evaluada a través de la escala numérica, pidiendo al paciente que en la escala ubicara su dolor, sabiendo que 0 significaba la ausencia del mismo y 10 un dolor máximo. A su vez, se evaluaron los diferentes sistemas corporales representados en los pies, verificando su normalidad, presencia de dolor, cristalización o ambas condiciones, con el propósito de establecer los parámetros de la intervención individual a través de la reflexoterapia podal en cada uno de los pacientes. El tratamiento para cada paciente consistió en un número total de 10 sesiones exclusivas de reflexoterapia podal, las cuales fueron realizadas con una frecuencia de 3 veces por semana. Finalizando el tratamiento, a cada uno de los pacientes nuevamente les fue aplicado el formato de evaluación, con el fin de evaluar
nuevamente la intensidad del dolor en una etapa final. A los 112 pacientes les fue aplicada al inicio de cada una de las sesiones una secuencia de relajación preliminar, así como la estimulación de los sistemas nerviosos, urinario, linfático, plexo solar y los puntos ciáticos, indispensables porque son sistemas encargados de la eliminación, relajación y disminución del dolor. Finalmente, fueron estimulados los órganos que individualmente se encontraron alterados, eligiendo las técnicas consideradas apropiadas según la localización y el tamaño de los mismos. Los datos obtenidos sobre la intensidad del dolor de los 112 pacientes fueron organizados de tal manera que se lograra su posterior análisis estadístico descriptivo y no paramétrico. Teniendo la intensidad del dolor 0, su valor asignado sería 0. De 1 a 3 sería una intensidad leve y tendría un valor asignado de 1. De 4 a 7 sería una intensidad moderada y tendría un valor asignado de 2. De 7 a 10 sería una intensidad severa y tendría un valor asignado de 3. Los valores preprueba y postprueba fueron sistematizados a través de la estadística descriptiva básica, comparando medias y determinando valores de la desviación estándar pre- y postprueba. Resultados. Para las variables sociodemográficas se observó que 55.5% de la población de estudio pertenecía al género femenino y un 44.5% al masculino. Las edades se distribuyeron en 24% de 18 a 25 años, 29% de 26 a 36 años, 24% de 37 a 47 años, un 12% de 48 a 58 años y un 12% de 58 o más años. Las actividades desempeñadas por la población objeto de estudio fueron 61% trabajadores, 2% deportistas, 7% estudiantes y un 30% se dedicaba a actividades varias. Las patologías abordadas durante el estudio estuvieron distribuidas así: 19.7% cervicalgia, un 17.9% a túnel del carpo, un 17.9% a hombro doloroso, 8.9% a dorsalgia, 8.9% a epicondilitis, 8.9% a tendinitis de Aquileano, 8.9% esguince de cuello de pie y un 8.9% a osteoporosis. Después de las 10 sesiones de reflexoterapia podal recibidas por cada uno de los 112 pacientes, se aplicó la postprueba a los mismos, que sirvió de parámetro comparativo para establecer las modificaciones producidas a nivel de la intensidad del dolor. A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ítems del dolor en una etapa inicial y final. En el siguiente gráfico se puede observar la intensidad de dolor por patologías, donde muestra una tendencia significativa hacia la disminución del dolor con el tratamiento de reflexoterapia podal. A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencian resultados que confirman los beneficios de la reflexoterapia podal en la disminución del dolor. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la reflexoterapia podal confirmaron lo documentado en la literatura técnica referente a los efectos a nivel del dolor, de la estimulación de fibras sensoriales grandes de los receptores táctiles periféricos, disminuyendo su transmisión en zonas reflejas de los pies, efecto producido por la inhibición lateral local, fundamentando así que las diferentes técnicas de presión utilizadas en la reflexoterapia podal en las zonas álgidas logran disminuir y o eliminar el dolor. Se recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta la intensidad del dolor que arroja la evaluación inicial, para que de acuerdo con esto sea establecido el número de sesiones de reflexoterapia podal que el paciente recibirá, pues podrían obtenerse mayores resultados al aplicar un mayor número de sesiones a quien inicia con una intensidad mayor que otro que manera menor. Otro importante aspecto para tener en cuenta en posteriores estudios es la relación existente con el tipo de actividad que realiza, la evolución de la patología, con el fin de establecer la relación existente entre la disminución del dolor
y las variables mencionadas. Finalmente, la investigación anterior pretende incentivar en el fisioterapeuta y en los podólogos la búsqueda de evidencia sobre terapias alternativas que permitan fortalecer su intervención, beneficiando a individuos con patologías musculoesqueléticas. En resumen, el presente artículo describió los resultados de una investigación realizada en 112 individuos con diagnósticos médicos de patologías musculoesqueléticas. La población estuvo conformada por 62 mujeres y 50 hombres mayores de edad. De los 112 pacientes intervenidos a través de la reflexoterapia podal, en una etapa inicial, 9% presentaba dolor de intensidad leve, 43% moderado y 48% severo. Luego de finalizadas las sesiones de tratamiento reflexoterapéutico, se reportó que 0% manifestó dolor de intenso severo, 15% moderado, 45% leve y 39% no manifestó presencia de dolor. Espero les haya gustado nuestro artículo. Las integrantes son Jezabel, Daniela, Javiera y que les habla Berta Muñoz. Gracias.